Esta historia se titula Mamá me repudió por no apoyar la boda de mi hermana, así que recuperé mi casa y la dejé sin hogar. Hola, Reddit. Mientras crecía, siempre fue obvio quién era la favorita de mi mamá, mi hermana Rachel, que ahora tiene 37 años. Desde el momento en que nació Rachel, fue como si yo dejara de existir. No quiero sonar dramático, pero es la verdad. Rachel nació con bajo peso y era enfermiza, así que, naturalmente, mi mamá fue muy protectora con ella. Entiendo que debió ser aterrador para mi mamá, pero en lugar de ser simplemente la bebé de la familia, Rachel se convirtió en la única hija que realmente le importaba a mi mamá, Karen. Rachel era una niña frágil, y mi mamá la trataba como una princesa. Todo giraba en torno a Rachel, lo que necesitaba, lo que quería, incluso su estado de ánimo. Por ejemplo, si a Rachel no le gustaba comer sola, mi mamá la alimentaba personalmente, hasta bien entrada la secundaria. Si tenía un proyecto o tarea escolar, mi mamá lo hacía por ella. Y si no tenía ganas de ir a la escuela, mi mamá la dejaba quedarse en casa sin hacer preguntas. Mientras tanto, yo estaba ahí. No me ignoraban del todo, tenía comida, ropa y lo necesario, pero emocionalmente estaba sola. Mi mamá nunca se interesó realmente por mi vida, a menos que tuviera algo que ver con Rachel. Una vez, cuando tenía unos 10 años, tenía una cita con el dentista que mi mamá olvidó porque estaba ocupada en un spa. Terminé esperando afuera de la escuela durante horas, hasta que un amigo de la familia me vio y me llevó a casa. Cuando regresé, mi mamá actuó como si no fuera gran cosa. Acabo de decir, oh, pensé que lo descubrirías. Mi papá, Michael, que en paz descanse, fue el único que realmente me veía. Trabajaba mucho, así que no estaba en casa tanto como yo hubiera deseado, pero cuando estaba, hacía un esfuerzo por estar conmigo. Papá y yo salíamos a escondidas a buscar helado cuando Karen y Rachel estaban ocupadas. También me daba dinero extra para viajes escolares o para mis cumpleaños, y me pedía que no se lo dijera a mamá. Mirando hacia atrás, creo que trataba de compensar lo ignorada que me sentía. Pero, por mucho que papá lo intentara, el favoritismo era imposible de ignorar. Rachel siempre tenía lo mejor de todo. Si yo quería algo, tenía que trabajar o ahorrar para conseguirlo. En cambio, si Rachel lo quería, solo tenía que pedirlo y mágicamente aparecía. Recuerdo una Navidad en la que pedí una bicicleta. Rachel pidió lo mismo, pero en el último minuto. La mañana de Navidad, había una bicicleta nueva y brillante debajo del árbol, para ella. A mí me dieron un par de calcetines. Cuando pregunté por qué, mi mamá solo dijo, eres mayor. Puedes ahorrar y comprarte una tú misma. No se trataba solo de cosas materiales. Karen estaba obsesionada con la felicidad de Rachel. Si ella tenía un problema menor, como que un amigo no le respondiera un mensaje de texto o si sacaba una mala nota, mi mamá hacía todo lo posible por solucionarlo. En cambio, si yo estaba molesta por algo, me decían que dejara de ser dramática o que lo resolviera como un adulto. Aprendí muy rápido a no molestarme en acudir a ella para nada. Todo estaba claro, ¿por qué no lo haría? Rachel estaba viviendo el sueño. No tenía que mover un dedo porque mamá hacía todo por ella. Llegó al punto en que Rachel ni siquiera aprendió habilidades básicas para la vida, porque no las necesitaba. Rachel no sabía cocinar, limpiar, ni siquiera manejar su propio horario. Mamá la protegió de todo, lo que hizo que Rachel dependiera completamente de ella. No fue hasta la secundaria que me di cuenta de lo tóxica que era la dinámica. Rachel lloraba con mamá diciendo lo difíciles que eran sus clases, y mamá hacía las tareas por ella. Cuando Rachel reprobó la escuela secundaria, mamá culpó a los maestros, diciendo que no entendían sus necesidades únicas. Incluso llegó a discutir con el director para intentar cambiar las calificaciones de Rachel. Obviamente, eso no funcionó, pero demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar Karen para proteger a Rachel de cualquier tipo de responsabilidad. Por otro lado, a mí se me exigía ser independiente. Si tenía dificultades en la escuela, tenía que resolverlas por mi cuenta. Si quería participar en actividades extracurriculares, debía pagarlas yo misma con el dinero que ganaba cuidando niños. Y si alguna vez me atrevía a quejarme, Karen me decía, eres la hermana mayor, debes dar el ejemplo. Cuando me gradué de la secundaria, no podía esperar para irme. Entré a una universidad en otra ciudad y no miré atrás. Alejarme fue la mejor decisión que pude tomar. Por primera vez, sentí que podía respirar. Ya no tenía que compararme constantemente con Rachel ni luchar por un poco de atención de Karen. Por fin, podía ser yo misma. Mientras tanto, Rachel se quedó en casa. No se mudó hasta que se casó, a los 26 años. Incluso entonces, Karen seguía metiéndose en su vida.
La llamaba 5 veces al día para preguntarle qué había comido, qué llevaba puesto o cómo estaba su esposo. Era ridículo. Karen incluso aparecía sin avisar para limpiar su casa o llevarle las compras, a pesar de que Rachel y su esposo eran perfectamente capaces de hacer esas cosas por sí mismos. En cuanto a mí, estaba viviendo mi vida. Terminé la universidad, conseguí un trabajo y comencé a construir un futuro para mí. Papá se mantuvo en contacto, llamándome regularmente e incluso visitándome cuando podía. Karen no tanto. Me enviaba mensajes de texto ocasionales en mi cumpleaños o comentaba en mis publicaciones de Facebook, pero eso era todo. Honestamente, no me importaba. Era más feliz sin ella. Las críticas constantes y el favoritismo me habían agotado. Mirando hacia atrás, creo que la obsesión de Karen con Rachel siempre fue una forma de control. Quería que Rachel la necesitara para siempre, así que nunca la dejó crecer. Mientras tanto, a mí me echaron del nido temprano y me obligaron a valerme por mí misma. En su momento, lo resentí, pero ahora lo veo como una bendición. Aprendí a ser independiente, mientras que Rachel dependía completamente de Karen. Sin embargo, incluso después de que me alejé, la dinámica nunca cambió. Rachel seguía siendo la niña dorada, Karen su facilitadora, y yo, la olvidada. Es curioso, aunque más bien triste, como algunas cosas nunca cambian. Hace 11 años, todo cambió de verdad. Mi papá empezó a toser mucho. Al principio no parecía algo grave, pensamos que era por alergias o tal vez un resfriado que no desaparecía. Pero las semanas se convirtieron en meses y no mejoró, de hecho, empeoró. Siempre estaba cansado, sin aliento y no era el mismo. Aún así, seguía trabajando porque ese era el tipo de hombre que era, trabajador, desinteresado y siempre poniendo a los demás primero. Mientras tanto, mi mamá, Karen, apenas parecía darse cuenta. Estaba demasiado ocupada con su rutina habitual. Citas en el spa, clases de yoga y cualquier otra cosa que llenara su día. Rachel, mi hermana, ya había vuelto a vivir en casa después de que su primer matrimonio fracasara. No estaba trabajando y tampoco parecía muy preocupada por la salud de papá. Era como si ninguna de las dos quisiera lidiar con la incomodidad de reconocer que algo andaba mal. En ese momento, yo vivía en otra ciudad, construyendo mi carrera y tratando de mantener cierta distancia del drama familiar. Papá y yo hablábamos regularmente, y noté que algo no estaba bien durante nuestras llamadas. Sonaba más débil y cansado. Cuando le pregunté si había visto a un médico, él lo restó importancia y me dijo que estaba bien. Pero yo sabía que no era cierto. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando finalmente fue al hospital después de una tos particularmente fuerte. Le diagnosticaron una infección pulmonar grave. Tan pronto como me enteré, dejé todo y corrí a casa. Cuando llegué, me horroricé. Papá estaba acostado en la cama, luciendo tan frágil y enfermo, y aún así estaba solo. Karen y Rachel no estaban. Habían salido a arreglarse las uñas. Cuando regresaron, Karen se mostró sorprendida de verme. Incluso trató de actuar como si todo estuviera bajo control. Cuando Karen regresó, intentó abrazarme, pero no lo acepté. Le pregunté por qué no estaba con papá, y me dio alguna excusa sobre tener que hacer recados. Era obvio que acababan de llegar del spa, ambas estaban recién arregladas y llevaban bolsas de compras. Papá fue ingresado al hospital, y yo me quedé a su lado tanto como pude. Karen pasaba de vez en cuando, pero solo por unos minutos. Rachel apenas se aparecía, diciendo que era muy difícil para ella verlo en ese estado. Mientras tanto, yo hacía malabares con todo. Hablaba con los médicos, administraba sus medicamentos y trataba de mantenerlo cómodo. Incluso dormía en una silla junto a su cama la mayoría de las noches. La falta de participación de Karen era desesperante. Ella no trabajaba, así que no era porque estuviera ocupada, pero actuaba como si visitar el hospital fuera un gran esfuerzo o inconveniente. Nunca olvidaré el día en que dijo: Asterisco está en buenas manos con las enfermeras. ¿Qué se supone que debo hacer? Simplemente sentarme ahí. Asterisco sí, Karen. Eso es exactamente lo que se supone que debes hacer. Estar ahí para tu esposo. Después de una semana en el hospital, papá fue dado de alta, pero aún necesitaba atención constante. Contratamos a una enfermera para que nos ayudara en casa. Se suponía que Karen iba a asumir más responsabilidades, pero seguía siendo tan poco confiable como siempre. Se le olvidaba darle sus medicamentos a tiempo o salía por horas a hacer recados y regresaba con bolsas de compras. Una vez, se suponía que debía recoger un tanque de oxígeno para papá, pero decidió pasar primero por el salón de belleza. Cuando llegó a casa, yo ya había tenido que hacer arreglos para que otra persona lo trajera. Rachel no era mejor.
Decía que no podía soportar ver a papá en un estado tan vulnerable, así que simplemente lo evitaba por completo. Rachel se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo, pegada a su teléfono o viendo televisión. En uno de los peores episodios de papá, se fue de vacaciones con sus amigas, dejándome a mí para encargarme de todo sola. Terminé renunciando a mi trabajo para cuidar a papá a tiempo completo. No confiaba en Karen ni en Rachel para hacerlo, y, siendo sincera, no quería dejarlo solo con ellas. Él se merecía algo mejor. Yo cocinaba sus comidas, lo ayudaba con su fisioterapia y me aseguraba de que siempre tuviera compañía para que no se sintiera solo. Era agotador, pero lo amaba y lo haría todo de nuevo si fuera necesario. Karen intentó involucrarse más a medida que la condición de papá empeoraba, pero ya era demasiado tarde. Ella se sentaba a su lado, pero estaba pegada a su teléfono publicando en redes sociales o chismeando con Rachel. Era como si ni siquiera pudiera darle toda su atención. Rachel solo aparecía cuando Karen la hacía sentir culpable, y aún así, siempre ponía excusas para irse después de unos minutos. Papá falleció unos meses después. En sus últimos momentos, estaba rodeado por mí, la enfermera y un par de amigos que vinieron a despedirse. Karen y Rachel no estaban. Karen había ido a un retiro de bienestar, y Rachel estaba fuera con amigos. Los llamé a ambos cuando quedó claro que a papá no le quedaba mucho tiempo, pero ninguno apareció. El funeral fue un borrón para mí. Estaba desconsolada y agotada, pero aún así tuve que lidiar con las tonterías de Karen y Rachel. Karen pasó la mayor parte del servicio hablando con sus amigas sobre lo inesperada que había sido la muerte de papá, como si no hubiera ignorado todas las señales durante meses. Rachel lloró en voz alta, haciendo un gran espectáculo de su dolor, pero se sintió tan falso. No le había importado cuando realmente importaba. Unas semanas después del funeral, recibí una llamada del abogado de papá sobre su testamento. No esperaba mucho, tal vez una pequeña herencia o un recuerdo, pero cuando me reuní con el abogado, me quedé sin palabras. Papá me había dejado todo: la casa, sus ahorros, su patrimonio. Karen y Rachel no recibieron nada. Mi corazón se rompió al pensar en cuánto dolor debió sentir papá en sus últimos meses, sabiendo lo poco que su esposa y su hija menor se preocupaban por él. Dejarme todo fue su forma de decirme que me vio, que agradecía todo lo que hice por él. Pero también desató una tormenta. Karen y Rachel se enfurecieron cuando se enteraron. Rachel le gritó al abogado, diciendo que era imposible que papá hubiera hecho algo así. Karen me llamó exigiendo que compartiera la herencia con ellas, pero me negué. Decidí cortar relación con Karen y Rachel. Era necesario para mantener mi cordura. Estar lidiando con su furia por el testamento y sus supuestos derechos era agotador. Me mudé de regreso a la ciudad donde estaba trabajando, me concentré en reconstruir mi vida y, finalmente, conocí a mi esposo. Nos casamos, tuvimos un bebé, y por su trabajo nos mudamos al extranjero. Fue un nuevo comienzo y, sinceramente, no sentí la necesidad de informar a Karen o Rachel sobre nada de esto. Unos años después, cuando nació mi hija, Karen apareció de la nada en mi casa. No había hablado con ella en años, así que verla parada en mi puerta fue un shock. Se veía diferente, menos pulida y más cansada. Se disculpó, lloró y dijo que quería ser parte de la vida de mi hija. Incluso admitió que lamentaba cómo me había tratado cuando era niña. Afirmó que había vivido con culpa desde lo de papá y que solo quería hacer las paces. Seré honesta, no confiaba en ella, pero decidí darle una oportunidad. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien. Karen hacía videollamadas para ver cómo estaba mi hija y ocasionalmente enviaba regalos. Por primera vez, todo se sintió normal. Pero luego, como era de esperarse, empezaron las insinuaciones. Karen mencionaba casualmente que estaba teniendo dificultades financieras o lo difícil que había sido su vida desde que, según ella, me había quedado con todo. Lo ignoré pensando que eventualmente se le pasaría. Hace aproximadamente un mes, Karen me llamó. Sonaba emocionada, lo cual de inmediato me puso nerviosa porque Karen nunca llama a menos que quiera algo. Comenzó la conversación con pequeña charla, preguntando por mi hija y mi esposo, algo ya raro en ella. Entonces soltó la bomba: Rachel se iba a casar de nuevo. Si recuerdas, el primer matrimonio de Rachel terminó después de aproximadamente un año. Luego se mudó de nuevo con Karen y nunca volvió a encarrilar su vida. No había hablado con Rachel en más de una década, así que esta noticia llegó de la nada. Karen siguió hablando sobre lo importante que era esta boda para Rachel, lo mucho que significaba para ella, y cómo sería un nuevo comienzo para la familia. Fui educada, la felicité y pensé que ahí terminaría la conversación. Pero, por supuesto, no fue así. Karen entonces soltó algo como: sabes, ha sido muy difícil para Rachel planear esta boda con su presupuesto.
Ella se merece un día hermoso después de todo lo que ha pasado. Me quedé callada porque ya sabía a dónde quería llegar. Finalmente, lo dijo. Esperaba que pudieras ayudar con los gastos. Es lo mínimo que puedes hacer considerando todo lo que te dejó tu papá. Primero que nada, no tenía por qué hacerlo. Rachel y yo ni siquiera hablamos. Segundo, ¿qué derecho tenía Karen de pedirme que pagara una boda a la que ni siquiera estaba invitada? Sí, Karen dejó claro que no estaba en la lista de invitados. Cuando señalé esto, Karen intentó dar marcha atrás diciendo, asumimos que no querrías viajar con un bebé, pero, por supuesto, puedes venir. No necesitas una invitación, es la boda de tu hermana. Le dije rotundamente que no iba a pagar nada. Entonces, Karen trató de hacerme sentir culpable, diciendo que era mi responsabilidad como hermana mayor ayudar a Rachel. Incluso mencionó la herencia de papá, acusándome de acaparar la fortuna familiar mientras Rachel supuestamente luchaba. Le recordé que Rachel y yo no teníamos ninguna relación y que, si necesitaba algo, podía comunicarse conmigo directamente. Como era de esperarse, eso nunca pasó, Rachel nunca tuvo una disculpa. Karen no aceptó un no por respuesta durante las siguientes semanas. Me llenó de mensajes de texto y audios, todos con el mismo argumento. Decía que era egoísta, que no me importaba la familia y que estaba decepcionando a Rachel. Incluso dijo que si no ayudaba, arruinaría el gran día de Rachel y todos sabrían que era mi culpa. Lo cierto es que Karen y Rachel estaban actuando como si yo les debiera algo, pero ¿dónde estaban ellas cuando yo necesitaba ayuda? Cuando papá estaba enfermo. Fui yo quien dejó todo para cuidarlo. Fui yo quien estuvo a su lado mientras ellas seguían con sus vidas. Y ahora, después de años sin saber nada, esperaban que yo llegara a salvar el día. Nada de lo que Karen decía me convenció. Me dijo que Rachel ya había reservado el lugar y pagado los depósitos para las decoraciones, el catering y los músicos. Dijo que si cancelaban todo, humillarían a la familia, porque las invitaciones ya habían sido enviadas. Le pregunté cómo pensaban hacer todo esto si no podían pagarlo. Su respuesta fue, nosotros contábamos contigo. Eso fue lo que me molestó de verdad. Le dije a Karen que ella misma podía resolverlo, porque no les iba a dar ni un solo centavo. Ella empezó a llorar, diciendo que si no ayudaba, no tendría más remedio que dejarme fuera de su vida. Me reí y le dije, ya me tratabas como si no existiera. ¿Cuál es la diferencia? Colgué y la bloqueé. Mi esposo apoyó mi decisión, pero me advirtió que podría haber reacciones negativas por parte de la familia. Tenía razón, porque en ocasiones algunos familiares se acercaron diciendo que debía ser la persona más madura y ayudar, porque la familia es la familia . Pero, ¿dónde estaba toda esa preocupación cuando Karen y Rachel me trataban tan mal? Los ignoré y me mantuve firme. El último mensaje de Karen para mí fue un mensaje de voz donde decía que, si podía vivir arruinando la boda de mi hermana, entonces supongo que no soy la persona que ella pensaba que era. No le respondí, honestamente, no pienso hacerlo. He pasado gran parte de mi vida haciendo todo lo posible por las personas que no lo aprecian. Ya terminé después de todo el drama de la boda. Ya había tenido suficiente. Karen y Rachel me habían empujado hasta mi límite. Las dejé vivir en la casa que mi papá me dejó durante más de 10 años. Supongo que una parte de mí pensaba que era la opción más fácil. No quería lidiar con el drama de echarlas, especialmente después de la muerte de mi papá, pero con el paso de los años me di cuenta de que no tenían gratitud ni respeto por mí, ni intención de ser decentes. Retrocedamos un poco. Cuando se leyó el testamento de mi papá, Karen y Rachel estaban furiosas porque él me dejó todo. Karen argumentó que era su casa porque vivió allí durante décadas, y Rachel hizo un berrinche gritando lo injusto que era. Pero la verdad es que ninguna de las dos merecía ni un centavo. Mi papá me dejó la casa porque vio cuánto lo cuidé en sus últimos meses, mientras ellas ni siquiera se molestaron en hacerlo. Ellas ni siquiera aparecían la mayor parte del tiempo, y eso fue su manera de decirme, te veo y te aprecio . A pesar de todo, les dejé quedarse en la casa, pensando que tal vez cambiarían. Pero Karen continuó actuando como si la casa fuera de ella, alquilando una de las habitaciones para cubrir sus gastos personales, y ni una sola vez se ofreció a pagarme el alquiler. Rachel me trató como a un villano, difundiendo rumores entre la familia extendida de que yo había manipulado a papá para excluirla del testamento. Ellas no hicieron ningún esfuerzo por reparar la relación, pero seguro que disfrutaron vivir en la casa sin pagar. Después de la ridícula solicitud de Karen para que pagara la boda de Rachel y los interminables intentos de manipulación, decidí que ya era suficiente. Llamé a mi abogado y le pedí que redactara un aviso de desalojo. Cuando Karen lo recibió,
Perdió la cabeza y me llamó gritándome, diciendo que no podía desalojarla porque esa era su casa, que había vivido allí por 45 años. Le recordé con calma que la casa era legalmente mía y que tenía 30 días para desalojarla. Rachel, por supuesto, se metió en el problema, me llamó de todo, acusándome de ser desalmada y codiciosa, diciendo que solo me importaba papá para asegurar la herencia. Era ridículo. Ella fue la que apenas visitó a papá cuando se estaba muriendo, pero de alguna manera yo era la mala. Karen intentó todas las tácticas para hacerme cambiar de opinión. Primero, actuó con dureza diciendo, «Te reto a que me eches, no me voy a ningún lado». Luego se suavizó, diciendo que era demasiado mayor para empezar de nuevo y que la casa era todo lo que le quedaba. Incluso lloró porque había estado alquilando una habitación para su reunión, como si esa no fuera la misma habitación por la que debió haber estado pagando alquiler durante años. Nada de eso funcionó. La gota que colmó el vaso llegó cuando intentó hacerme sentir culpable diciendo, «¿Qué pensaría tu papá si te viera tirando a tu madre a la calle?». Le dije, «Papá me dejó la casa por una razón. Tal vez si te hubieras preocupado por él aunque fuera la mitad de lo que te importaban las citas en el spa, él todavía estaría vivo». Sabía que era duro, pero ya no iba a endulzar las cosas. Karen tomó sus decisiones y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Rachel tampoco se tomó bien el desalojo. Le dijo a Karen que se mudara con ella temporalmente, pero no sin hacer un gran espectáculo. Llamó a toda la familia para alardear de cómo estaba defendiendo a Karen, alegando que yo no lo hice, necesitaba algo de mí, todo era tan performativo, como si quisiera un aplauso por hacer lo mínimo. Karen se mudó el día 26, justo antes de que se cumpliera el aviso de 30 días. Ni siquiera me molesté en presentarme. Contraté a un administrador de la propiedad para que se encargara de la entrega una vez que la casa estuviera vacía. Se limpió y renovó. Decidí arrendarla al hermano de un amigo de la familia, alguien en quien confiaba. Me sentí bien sabiendo que la casa finalmente sería utilizada por personas que la apreciarían. Mientras tanto, los grandes planes de boda de Rachel se desmoronaron porque me negué a pagar. Tuvo que bajar de categoría y cambiar el lugar junto al lago por un ayuntamiento. Esto causó mucha vergüenza entre su círculo social, y su prometido tampoco estaba muy contento con eso. Resulta que él ni siquiera quería una gran boda. Rachel le había prometido que encontraría una manera de pagarlo, lo que claramente era un código para que yo lo pagara. No mucho después de que Karen se mudara con Rachel, comencé a escuchar rumores sobre problemas en el paraíso. El esposo de Rachel no estaba nada entusiasmado con tener a su suegra como invitada permanente en la casa. Karen, como era de esperarse, no podía ayudar, pero sí se metía en sus vidas, criticando cómo el esposo de Rachel manejaba la casa. En general, se convirtió en una molestia. Algunos parientes trataron de hacerme sentir culpable para que perdonara a Karen y Rachel. Seguían diciendo que ya había ido demasiado lejos y que debía perdonarlas. Les dejé que Karen se quedara en la casa, pero honestamente, ya no me importa. Estas mismas personas guardaron silencio cuando me maltrataron, así que sus opiniones no significan nada para mí. Está bien, todos. Antes de entrar en la actualización final, tengo una pequeña solicitud. Hago mucho esfuerzo para encontrar estas increíbles historias para ti todos los días, y tu apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutas de nuestro contenido, considera suscribirte al canal. Realmente nos ayuda a crecer y nos permite seguir trayéndote más historias asombrosas. Gracias. Ahora pasemos a la última actualización. Actualización 4. Hola Reddit. Aquí está la actualización final de esta saga. Después de que Karen se mudó con Rachel, pensé que finalmente tendría paz. Arrendé la casa, me concentré en mi familia y eliminé a la mayoría de los parientes tóxicos que intentaron culparme. Durante un tiempo, no supe nada de ellas y, sinceramente, me sentí aliviada, pero, por supuesto, eso no duró mucho. Aproximadamente 2 meses después del desalojo, un pariente mutuo me envió un mensaje preguntándome si había escuchado lo que pasó con Karen y Rachel. No lo había hecho. Y para ser honesta, no estaba segura de que me importara, pero la curiosidad se apoderó de mí, así que les pregunté. Lo que me dijeron fue a partes iguales exasperante y, me atrevo a decir, satisfactorio. Aparentemente, Chris, el esposo de Rachel, ya había tenido suficiente de Karen metiéndose en todo, y finalmente le dio a Rachel un ultimátum. O ella se va, o yo me voy. Rachel ya estaba en una cuerda floja con él por la debacle de la boda. Recuerden cómo ella le había prometido una gran boda que supuestamente yo financiaría. Cuando eso no pasó, tuvieron que conformarse con una pequeña ceremonia en el ayuntamiento, lo que avergonzó a Rachel frente a sus amigos y su familia. Chris le había advertido que no se cediera financieramente, pero ella no escuchó, y eso causó mucha tensión en su relación.
Karen, que solo vivía de las cosas de su casa, empeoró la situación. Criticaba la cocina de Chris, su estilo de crianza, tienen un niño pequeño, e incluso la forma en que le hablaba a Rachel. Le sugería cómo deberían administrar sus finanzas, lo cual era irónico considerando su propio desastre financiero. Chris trató de tolerarlo por un tiempo, pero después de una pelea particularmente desagradable, donde Karen lo acusó de no ser lo suficientemente hombre para cuidar de su familia, le dijo a Rachel que era él o Karen. Rachel le rogó que lo reconsiderara, pero él se mantuvo firme. Aquí está el truco. Karen no se fue en silencio. Cuando Rachel le contó sobre el ultimátum de Chris, se puso furiosa. La acusó de abandonarla como todos los demás e incluso amenazó con sacarla de su testamento. Una amenaza vacía, considerando que Karen no tiene nada que dejar atrás. Esto llevó a una gran discusión entre ellas, y Rachel, frustrada y probablemente avergonzada, le dijo a Karen que lo descubriera ella misma. Entonces, ¿a dónde fue Karen? No fue sorpresa para nadie que trató de comunicarse conmigo. Me envió un correo electrónico. Sí, un correo electrónico porque la había bloqueado en todo lo demás. Me preguntaba si reconsideraría dejarla regresar a la casa. Escribió sobre cómo la vida había sido tan cruel con ella y cómo siempre había hecho lo mejor que podía como madre. Incluso trató de presentarlo como una oportunidad para que sanáramos y reconstruyéramos nuestra relación. Ni siquiera me molesté en responder. En este punto, sus tácticas manipuladoras ya me parecían solo tristes. Después de no recibir respuesta de mi parte, Karen intentó hacer que algunos miembros de su familia se sintieran culpables para que la aceptaran. La mayoría de ellos dijeron que no, probablemente porque ya conocían cómo operaba. Un primo lejano aceptó dejarla quedarse temporalmente, pero la estadía de Karen duró solo 3 semanas antes de que ella dejara al primo, aparentemente porque se cansó de su comportamiento exigente y de sus constantes quejas. En cuanto a Rachel, ahora está lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Chris no la dejó, pero según se informa, su relación es muy inestable. Entre los gastos de la boda, el drama de Karen y la negativa de Rachel a asumir responsabilidad por nada, Chris ha comenzado a retroceder emocional y financieramente, incluso sugirió terapia de pareja, pero Rachel les ha estado diciendo a todos que él es el problema, no ella. También escuché que Rachel se ha desahogado con la familia sobre lo injusto que es que yo haya recibido todo de papá, según ella. Si yo hubiera compartido la herencia, nada de esto habría sucedido. Ella convenientemente omite la parte en la que ella y Karen ignoraron a papá durante sus últimos meses y me trataron como a un villano por preocuparme por él. Siempre es culpa de otra persona, a pesar del drama. Por mi parte, me ha ido bien. Arrendar la casa fue la mejor decisión que tomé. Los inquilinos son una familia maravillosa que realmente ama y respeta el espacio. Los ingresos por el alquiler me han brindado seguridad financiera y me permitieron invertir en la casa de mi hija. En el futuro, mi esposo y yo estamos prosperando en nuestras carreras y hemos comenzado a planificar unas vacaciones familiares que debíamos hace mucho tiempo, ya que Karen y Rachel tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con las consecuencias. Karen todavía está saltando de sofá entre parientes y Rachel está atrapada en un matrimonio que está al borde del colapso. No les deseo ningún mal. Simplemente ya no me importa. Su drama ya no es mi problema y darme cuenta de esto ha sido lo más liberador de todo. Gracias, Reddit, por leer y por todo el apoyo en el camino. Cuídense y gracias por todo.